El ejercicio 19 del capítulo 5 de Hibbeler. Primero leeremos el enunciado para saber qué es lo que nos pide. Dice, compare la fuerza ejercida sobre la punta del pie y el talón de una mujer de 120 libras cuando calza zapatos normales y cuando lleva zapatos de tacón. Suponga que todo su peso recae sobre uno de sus pies y que las tracciones ocurren en los puntos A y B que se muestran en la figura. Entonces aquí tenemos la figura. El ejercicio nos pide comparar las tracciones en A y en B entre una mujer que utiliza zapatos normales y una mujer que utiliza zapatos de tacón. Iniciaremos analizando el caso de la mujer que utiliza zapatos normales. Lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es el diagrama de cuerpo libre. Para ello hay que identificar las fuerzas. Tenemos tres. La reacción en A, que es perpendicular al plano, el peso de la mujer, que es 120 libras, y la reacción en B, que también es perpendicular al plano. Podemos dibujar también estas fuerzas aparte, de la siguiente forma. Tres condiciones que hay que tener muy claro en este tipo de ejercicios son las siguientes. Primero, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Segundo, la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. En este caso no hay fuerzas en X. Por lo tanto, vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y. Vemos que hay tres fuerzas. Dos positivas porque están dirigidas hacia arriba y una negativa porque está dirigida hacia abajo. De tal manera que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. NA más NB menos 120 es igual a 0. Tenemos dos incógnitas, así que no podemos resolverla. Por lo tanto, pasaremos a analizar la sumatoria de momentos. Para ello utilizaremos como punto de referencia B. Así que tenemos dos fuerzas que pueden producir momentos. NA, que produce un giro en sentido horario, por lo tanto es negativo, y lo multiplicamos por la distancia que separa el punto A del punto B, que es 1.25 más 5.75, que nos da un valor de 7, y las 120 libras que producen un giro en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y de igual forma lo multiplicamos por la distancia que separa este punto de aplicación del punto B, que es 5.75. De tal manera que la sumatoria de momentos nos queda menos NA por 7 más 120 por 5.75 es igual a 0. Ahora podemos despejar NA. Pasamos a restar el 120 por 5.75 y a dividir el menos 7. Lo que nos da un valor de NA de 98.57 libras. Ahora que ya tenemos el valor de NA, podemos reemplazarlo en la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerzas en Y y despejar NB. Entonces NB va a ser igual a 120, que pasa con signo positivo, menos, porque pasa a restar NA, que es 98.57 libras. Lo que nos da un valor de NB de 21.43 libras, y así es como hemos encontrado las dos reacciones que nos pide el ejercicio para los zapatos normales. Ahora realizamos el mismo análisis para los zapatos de tacón. Primero identificamos las fuerzas para hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las tres fuerzas iguales del caso anterior, la reacción en A, la reacción en B y el peso de la mujer, que es 120 libras. Lo que va a variar es la distancia que separa a cada una de estas fuerzas. De igual manera, no hay fuerzas en X, así que procedemos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y, que es idéntica al caso anterior. Pues tenemos dos fuerzas hacia arriba, NA y NB, y una fuerza hacia abajo, 120 libras. Por lo tanto, NA más NB menos 120 es igual a 0. Ahora procedemos a calcular la sumatoria de momentos. Aquí es donde va a variar con respecto al caso de los zapatos normales debido a la distancia que separa las fuerzas.
NA sigue siendo negativa porque sigue produciendo un giro en sentido horario, pero ahora hay que multiplicarla por la distancia que separa a A de B, que es 0.75 más 3.75, lo que nos da un valor de 4.5. Las 120 libras siguen produciendo un giro en sentido antihorario, por lo cual es positivo, pero ahora la distancia que separa este punto de aplicación con B es 3.75. Entonces la sumatoria de momentos nos queda menos NA por 4.5 más 120 por 3.75 es igual a 0. Podemos despejar NA, pasamos a restar 120 por 3.75 y a dividir menos 4.5. Así NA nos da un valor de 100 libras. Reemplazamos este valor en la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerzas en y obtenemos que NB es igual a 120 menos NA, que vale 100. Por lo tanto, NB tiene un valor de 20 libras. Así es como obtenemos las dos reacciones que nos pide el ejercicio. Como nos pide comparar la fuerza ejercida sobre la punta del pie y sobre el talón, podemos hacer un cuadro comparativo, donde vamos a tener una tabla que nos indica la reacción en NA, que corresponde a la fuerza ejercida sobre el talón, y la reacción en NB, que corresponde a la fuerza ejercida en la punta del pie. Y tenemos los valores para cuando se utiliza zapatos normales y cuando se utiliza zapatos de tacón. Vemos que la fuerza ejercida en el talón siempre va a ser superior a la fuerza ejercida en la punta del pie. Sin embargo, en el caso de los zapatos en tacón va a ser un poco mayor la fuerza ejercida sobre el talón que en el caso de los zapatos normales, mientras que la fuerza ejercida en la punta del pie va a ser un poco menor, pero la diferencia no es mucha. Así podemos dar como concluido este ejercicio.